Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en los lugares donde estén. La Iglesia Adventista Hispana de Nueva Zelanda, los grupos Mujer Virtuosa de España y Adventistas Hispanos en Roma les da la bienvenida en este día, día de testimonio, donde podemos escuchar cómo Dios ha transformado vidas, cómo Dios trabaja, cómo Dios, aún en este año, todavía es el mismo Dios de antes y será por siempre. Entonces todavía está trabajando, es un Dios que hace milagros, un Dios que hace, que transforma vidas, que levanta muertos, un Dios que restaura. Entonces todavía el Señor está trabajando. Entonces es un día de hoy, estamos reunidos para poder escuchar en esta hora a nuestra expositora eh, con el título, el tema es La verdadera educación. Eh, Nuestra expositora eh, está acá, nuestra expositora. Entonces, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Los vamos a saludar a cada uno de ustedes. Eh, Tenemos todavía tiempo de mandar a otras personas para que ellos también puedan ver puedan ver cómo Dios predica a través de su testimonio, cuando nos transforma, hace milagros en nuestra vida. Es el momento de glorificar el nombre de Dios, de, de, de poder mostrarle a los demás cómo Dios trabaja para que otros, porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos vamos a predicar por testimonio. Entonces, animémonos, animémonos eh, el día de hoy para mandar el link a otras personas. Vamos a saludar a cada uno de ustedes, hermanos. Está nuestra hermana Sista, Dios me la bendiga, hermana. Bienvenida. Nuestro hermano Usuario Zoom, hermano o hermana, bienvenida. Es nuestra invitada, bienvenida. Dios te bendiga. Nuestra hermana Mía Jerusalén Cuello, es tu nombre, ¿cierto? Bueno, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Nuestra hermana Araceli, nuestra hermana Elsa Barahona, bienvenida. Mi Paz, bienvenida. Nuestra hermana Judith está por ahí también, bienvenida. Sandra Turne, bienvenida, hermana. Dios me la bendiga. Sandra Pérez, nuestra hermana Mariluz, bienvenida y bienvenido a cada uno de los que están aquí con usted, están aquí reunidos. Nuestra hermana Encuentros con Jesús, por ahí también está nuestra hermana Mabe, también, eh, como siempre, atrás de cámara, pero siempre trabajando para la obra del Señor. Entonces, eh, a ver, ¿quién más me queda por acá? No, por acá. Bienvenidos a todos, hermanos. Cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Pero también estamos saludando a los hermanos que van a estar conectados por YouTube, nuestros hermanos por Facebook, a través de Facebook también. Dios los bendiga. Hoy es un día aquí en Nueva Zelanda. Yo estoy de Nueva Zelanda y aquí ya estamos en día sábado. Para los que ya empezaron, feliz sábado. Hay unos que están en día de preparación, feliz día de preparación. Igual Dios los bendiga. Vamos antes de empezar, vamos a leer un lindo pensamiento y oramos. Vamos a leer del Salmo 27. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién he de temer? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para devorar mi carnes, tropezaron y cayeron. Vamos ahora. Padre bendito, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora y te agradecemos, Señor, por el inmensurable amor que tienes para con nosotros. Agradecido estamos, Señor, por habernos reunido en esta hora, Señor, aquí en Nueva Zelanda, día sábado y en otras ciudades.
todavía países están todavía en el día de preparación, pero agradecido estamos porque tú nos das vida, porque tú es el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y estamos aquí reunidos para ver cómo transforma vidas, cómo hasta ahora sigues trabajando arduamente en cada alma, en cada persona, Señor. Porque tú dices en tu palabra que no, tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, Señor. Y en esta hora te suplicamos por la persona que va a llevar este testimonio mía, Señor. Te ruego que tú, por favor, la bendigas, en esta hora le pongas un carbón encendido de tal forma que cuando ella hable, no hable ella, sino tú. Tu palabra dice, Señor, que no nos preocupemos lo que vamos a decir, porque cuando vamos a hablar es el Espíritu Santo que va a hablar a través de nosotros. Y estamos agradecidos por eso, porque no somos nosotros, sino tú, mostrándole al mundo, Señor, a los que todavía no conocen de que tú eres un Dios real, un Dios lleno de amor y que tú quieres que todos estemos contigo en tu venida, Señor. Gracias por eso. Bendice a las personas que están aquí, las que se están acercando, Señor, a la plataforma, pidiendo que por favor cuando ellos entran a esta sala, ellos sientan tu presencia, Señor, y háblanos la mente para que tú nos hables y podamos entender, Señor, a través de una transformación de una vida. Señor, tú sabes lo que está pasando alrededor del mundo y tú en esta hora, tú lo que quieres es alcanzar a tus hijos, Señor. Ayúdanos en esta hora a que podamos entender el mensaje, también nuestros hermanos que están por diferido o en otras plataformas, también ellos reciban la bendición de tu palabra, Señor, que nos llena cada día, Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos también los ángeles que nos acompañan y te decimos que te amamos, Señor, y que tú eres la persona más importante en nuestra vida. Gracias por eso, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Ok? A nuestros hermanos que se han ido juntando, ahí veo Martita también, Dios me la bendiga, y a los otros que se han ido conectando, bienvenidos, hermanos. Ahora vamos a presentar a nuestra expositora. Vamos a presentarla para que la conozcamos un poquito. ¿Quién es la persona que Dios nos ha traído hoy? Ah, hola hermanos, feliz inicio de semana para algunos, para otros feliz sábado. Eh, Sí. Espérate un momentito, yo voy Ah, a sí. presentarte y ya Ah, muy bien. después te doy paso, mi amor. Ok. Mía Jerusalén, Cuello, originaria de México, asiste a la iglesia Maranata en San Luis Potosí, México. Tiene el don de dar temas dirigidos a los jóvenes. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mía, bienvenida. Dios me la bendiga. Ahora sí, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Me gusta mucho de que te gusta dar temas para jóvenes. Sabes que ese es uno de los temas más difíciles en cuestión de por ahora cómo está el mundo con respecto a los jóvenes, pero nos da mucha alegría, mía, que estés aquí con nosotros y Dios te bendiga. La plataforma ahora es tuya. Hay una disculpa, pero bueno, sí, mi nombre es Mía. Yo estoy en México, voy a la iglesia Maranata de aquí de donde yo asisto, sí, se llama Maranata. Y bueno, tengo 20 años y yo voy a hablar un poquito acerca de mi testimonio, acerca de la verdadera educación, mi experiencia. Bueno, yo siento que para mí, pues este ha sido mi mayor testimonio en toda mi vida, en todos mis 20 años en este mundo. Y pues bueno, yo creo que ya puedo comenzar con mi testimonio, ¿verdad? Sí, Bueno, mía, ese es empezar como quieras, sí. La plataforma es tuya. Vamos a muy estar bien, aquí. muy bien. Bueno, para los que tengan su Biblia, el versículo que puse en este testimonio es Proverbios 16:9. Le voy a dar lectura. Dice, el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y bueno, yo les tengo un pequeño testimonio, pero primero quisiera comenzar con una historia que todos conocemos. Muchos los conocemos por Cedrac, Mesac y Abednego, pero pues sabemos que sus nombres son Ananías, Misael y Azarías.
Bueno, conocemos que estos tres jóvenes desafiaron a un poderoso rey, que es el rey Nabucodonosor, y fueron arrojados a un horno ardiente. Esta historia la podemos encontrar en Daniel capítulo 3. Y esta historia sobre estos tres notables jóvenes hebreos que tenían mucha más sabiduría que todos los sabios de ese reino, que tenían mucha más fuerza que los guerreros de Babilonia, que tenían fe y comunión con Dios, pero una de las cosas que más conocemos en ellos es su confianza en Dios, en porque siempre pusieron a Dios en primer lugar. De ellos podemos ver que cuando fueron cautivos a Babilonia, pues eran apenas unos jóvenes. No, la Biblia no menciona bien qué edad tenían, pero pues apenas eran unos jóvenes. Y como para que ellos tuvieran en primer lugar a Dios en su corazón y en cada una de sus decisiones, es porque en su casa, en su hogar, ellos fueron instruidos por sus padres con el temor de Dios. Es por eso que ellos siempre ponían a Dios en primer lugar. Y bueno, ahora sí mi testimonio, este, acerca de este tema. Y bueno, yo ahorita actualmente, pues como dije, tengo 20 años, pero yo dejé de asistir a la escuela cuando yo tenía 15 años. No sé si recuerden, que para ese tiempo, no recuerdo qué años, pero se presentó la pandemia. Entonces muchos dejaron de asistir a la escuela y comenzaron a asistir a clases virtuales. Bueno, yo en ese entonces estaba en, ¿qué se dirá? En segundo de secundaria. Ya casi iba a terminar mi secundaria. Yo tenía 14 años. Y bueno, llegó la pandemia, yo asistí a clases virtuales y por muchos motivos, este, como la pandemia y muchos, yo no pude tener una graduación de escuela. Bueno, no logré estudiar un bachillerato tampoco y como muchos, pues me aferré a querer estudiar algo. Y yo pienso que hasta me puse, caí en depresión por no poder estudiar porque yo veía que los compañeros de mi edad pues ya estaban ingresando a una preparatoria, ya estaban teniendo sus estudios, iban a clases virtuales y yo por muchos motivos no podía estar en un lugar estable y presentarme a una preparatoria, por eso yo no ingresé. Pero no solo eso, sino que busqué la manera de que yo pudiera llevar una educación hasta que un día pude lograr entrar a una preparatoria abierta. Y lo hice, pero al final esta preparatoria, cuando la terminé, no obtuve lo que me aseguraba que yo ya había terminado mi preparatoria, no lo obtuve. Entonces yo me frustré demasiado y me volví a poner muy triste y solo veía que ya hasta mis compañeros ya se estaban graduando de la preparatoria y todo. Y bueno, volví a entrar a otra preparatoria abierta con la finalidad de que yo pudiera ingresar a una universidad. Y en esta preparatoria yo tenía la posibilidad de presentar un examen en la Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Medicina, porque pues eso era lo que yo quería estudiar medicina. Para ese entonces yo ya tenía 17 años, ya todos los que tenían mi edad ya estaban entrando a la universidad. Y bueno, algo de lo que yo me notaba mucho es que mi mamá, pues no era algo que le interesara mucho que yo estudiara, y pues eso me frustraba aún más y me ponía mucho más triste. Pero algo que me di cuenta es que para ese entonces ella ya estaba viendo, ya estaba empezando a acercarse más a la idea de lo que realmente era una verdadera educación. Y bueno, no logré entrar a esta universidad, ya que no me pude presentar a ese examen por cosas que solamente Dios sabe. Pero un día mi mamá me envía un cartelito donde venía un curso, o sea, era una capacitación de enfermería. En este curso de enfermería me enseñaron a suturar, me enseñaron a tomar la presión, a tomar el pulso, me enseñaron a tratar quemaduras, me enseñaron a cómo tratar a una persona enferma, a cuidar de un anciano, me enseñaron cosas básicas en enfermería. Y mis papás siempre eran los que me llevaban a esta capacitación.
Ellos me llevaban, se quedaban ahí conmigo en el estacionamiento a esperar a que yo saliera y me llevaban a mi casa. Ellos siempre me acompañaban. De lo que me asombró mucho esto es que nunca hubo algo que me detuviera a asistir, ni siquiera dejé de asistir a las prácticas. Y bueno, finalmente terminó esa capacitación a mediados de abril. A mediados de abril hubo un campamento en una montaña. En esa montaña hubo un seminario durante una semana y se habló sobre la verdadera educación. Y bueno, no se imagina lo completo que estuvo ese seminario para una semana estuvo muy completo y entendimos muy fácil la idea de lo que es una verdadera educación. Y fue mucha bendición para mí, para mi familia y para todos los que fuimos en ese campamento. En ese seminario me enseñó que si hay una verdadera educación, entonces quiere decir que hay una falsa educación. ¿Y cuál es esa falsa educación? Bueno, esa falsa educación es la que el mundo imparte. Pero ¿cuál es la verdadera educación? La verdadera educación es aquella que nos prepara para lo eterno y no para lo temporal de este mundo, porque todo lo que está en este mundo bien sabemos que todas esas cosas van a pasar. Todo lo de este mundo pues será destruido. Y les quiero compartir un pequeño texto que está en Mensaje para los Jóvenes. Este está en el primer capítulo, en el prefacio. Bueno, es un pedacito del prefacio y dice así: Dios quiere que los jóvenes lleguen a ser hombres de mente seria, a estar preparados para la acción en su noble obra, a ser aptos para llevar responsabilidades. Dios llama a jóvenes de corazón incorrupto, fuertes y valientes, decididos a pelear varonilmente en la lucha que les espera, para que glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad. Si los jóvenes tan solo hicieran de la Biblia un objeto de estudio, calmarían sus impetuosos deseos y escucharán la voz del Creador y Redentor. No solo estarían en paz con Dios, sino que se sentirían ennoblecidos y elevados. Joven amigo, redundará en beneficio de tu interés eterno si prestas atención a las instrucciones que contiene la palabra de Dios, que son de inestimable importancia para ti. Y espero que podamos captar este mensaje de este pequeño texto, que Dios tiene para los jóvenes y no solo para los jóvenes, se aplica para todo aquel que está siguiéndolo. Y es que los planes de Dios nos tienen, que los planes de Dios que Dios nos tiene, y con solo pensar que Dios nos cree tan capaces de llevar una obra, de que nos vea tan inteligentes, de que nos vea tan fuertes, que nos vea apasionados y mucho más. O sea, Dios nos ve con esos ojos que el mundo no te puede ver a ti. Y bueno, Dios nos pide que todas esas capacidades que Él nos ha presentado en este texto las utilicemos para Él, que todas nuestras fuerzas, nuestra valentía, nuestra inteligencia, nuestros dones, que todo eso sea únicamente para el servicio de Dios, porque Dios tiene planes grandes para nosotros. Y bueno, desde que llegó este mensaje de la verdadera educación en mi vida, yo he abierto los ojos a lo que realmente Dios quiere para mí. Y bueno, no porque yo no estudié en una escuela del mundo o no tenga un título, significa que yo sea una persona, perdónenme la palabra, pero analfabeta sin futuro. ¿Por qué lo digo así? Porque la gente del mundo a mí me vio así. Porque aún incluso hermanos de la propia iglesia me vieron como una persona de esa manera, ¿verdad? Que si yo no tenía estudios, no tenía con qué defenderme en el mundo. Que si yo no tenía estudios en esta época, pues si ya no tienes un título, no eres nadie. Y así me vieron mucha gente de la iglesia y hasta de mi propia familia. Y es algo realmente muy triste porque vemos que sus ojos están fijos en las cosas del mundo. Pero Dios, quiero decirles que Dios no nos quita capacidad. Al contrario, Él nos da mucha más. Y Él tiene planes mucho más elevados que obtener un título.
Y sabemos que todo lo que nosotros nos propongamos bajo la voluntad de Dios, pues lo vamos a lograr. Yo sé que no soy, ni seré, ni fui la única por la que ha pasado por algo similar. Pero si de algo yo estoy segura y me di cuenta, es que los planes de Dios son perfectos. Y que cuando yo decía que sí, o sea, que si yo quería estudiar, Dios me decía que no. Si yo quería, hacer el examen, Dios me decía que no. Dios me decía que no muchas cosas, me hizo que llegara a destiempo muchas cosas, porque lo que para mí era no, para Él era sí, porque Él tenía un plan para mí. Desde que yo tomé esa capacitación de enfermería, al escuchar ese seminario, me di cuenta que Dios tenía un plan para mí, y no era estudiar en una escuela del mundo, era prepararme para la verdadera obra que Él tiene preparado para nosotros, para los hijos de Dios, porque para todos nosotros Él tiene algo muy grande. Entonces yo invito que a cualquiera que escuche este testimonio pueda buscar más acerca de la verdadera educación. Ahorita estamos en un tiempo donde nosotros podemos encontrar información en todos lados acerca sobre este tema. Pero más importante que podemos encontrar esta información en la misma Biblia o en los libros que dejó Dios, instruidos por la hermana Elena G. de White. Ahí hay muchos libros, ejemplo, Consejo para los jóvenes, La verdadera educación, Hogar cristiano, todos esos libros, tienen muchísimos consejos para instruirnos en lo que es una verdadera educación. Y para los papás hay que recordar que la educación comienza en el hogar, porque sabemos que los papás tienen un papel muy importante en la vida y en la educación de los hijos. Y bueno, en este seminario, la persona que lo impartió fue un hermano que estudió educación. Él es un educador y su ministerio se llama pues Una Generación Pensante. Él es un experto en este tema y pues él fue quien impartió el tema allá en la montaña. Entonces él tiene varios libros basados en la Biblia y basados en el espíritu de profecía acerca de esto. Y hay un pequeño texto de un librito que él tiene que dice así: tal vez el término verdadera educación sea nuevo para usted, ya que se ha escuchado recientemente aquí en un material de generación pensante, o tal vez lo hayas escuchado toda su vida. Pero realmente, ¿qué es la verdadera educación? ¿Existe realmente una verdadera educación y una falsa? ¿Y es realmente tan importante que lo entendamos? Y lo que es más importante, y si existe una verdadera educación y es importante para que lo entendamos, ¿cómo la ponemos en práctica? Esa es la diferencia fundamental entre la verdadera educación y la falsa educación. La verdadera educación, si bien lo prepara a uno para el servicio, la utilidad aquí en la tierra se centra principalmente en la preparación para el servicio y utilidad en el cielo, mientras la falsa educación se limita a una preparación para la vida en la tierra. Y bueno, quiero continuar diciendo que en este mundo, las escuelas te enseñan que tú tienes que estudiar. ¿Para qué? Para obtener una carrera buena y que con esa carrera tú tengas un buen trabajo. Después, ¿qué sigue del trabajo? Tú te casas, tienes tu familia, te jubilas y mueres. Es todo lo que el mundo te enseña. Y así es para todos. Pero lo que no tomamos en cuenta es que Dios nos dio la habilidad de pensamiento, que Dios nos dio el poder de crear nuestras, ¿cómo les digo? De no seguir al hombre, porque eso es lo que todo el mundo hace: estudiar, jubilarse, tener familia, morir y todo eso, y así constantemente es lo que te enseñan aquí en esta vida terrenal. Pero Dios nos dio la habilidad de pensamiento y Dios nos dio, y recuerda que el único que debemos complacer en esta vida es Dios. No estamos para seguir al hombre, sino para seguir la idea, el plan que Dios tiene para nosotros. Porque si tú tienes un título, es para estar bien en esta vida, es para tener un futuro y no uno en el cielo. Y si yo hubiera estudiado
en esa universidad, si yo hubiera ingresado en esa preparatoria a mis 15 años, a mis 17, yo no sé que si yo hubiera estudiado me hubiera alejado de lo que realmente quiere Dios para mí. Ni siquiera estaría cerca de Él. Yo me hubiera perdido realmente si hubiera estudiado. Y bueno, entendí que el valor no depende de un diploma. Entendí que no tener un título a mí no me vuelve una persona incapaz. Entendí que Dios me quitó capacidad. No me quitó capacidad, sino que Él me estaba dirigiendo. La educación no solamente es estudiar libros, es ir a la escuela, aprender matemáticas o cosas así. La verdadera educación implica mucho más. La verdadera educación está en el servicio a los demás, en la entrega total a Dios. Y hay que fijarnos nuestros ojos en las cosas del cielo, porque todo lo que está en este mundo pasará. Mas sabemos que las cosas celestiales son las que permanecen para siempre. No se pierdan por ser el mejor en el mundo, por ser el más inteligente, ni nada de eso. Mejor busquemos las cosas celestiales para que no nos podamos perder. Y bueno, quiero continuar diciendo que para mí este testimonio a lo mejor no fue tan entendible, pero para mí es algo que me lastima mucho en mi corazón, porque porque fue algo muy duro para mí. En su momento fue algo que me dolió mucho, pero pues yo le agradezco mucho a Dios que ha presentado su misericordia en mí, que me ha hecho muy fuerte, porque pues la gente es muy cruel, porque la gente piensa que si tú no eres alguien en esta vida, como, no sé, un doctor o un maestro o algo, no eres nadie. Y pues hay que recordar que para Dios somos todo. Y bueno, no hay que dejar que nadie te devalúe o dejar que la gente devalúe lo que Dios creó en nosotros. Porque nosotros no dependemos de de la validación de otras personas. No debe de ser así, porque eso afecta a nuestro verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Hermanos de la misma iglesia me habían proporcionado los estudios si yo hubiera querido, pero sé que si Dios me dijo muchas veces que no, era porque Él sabía que yo me iba a alejar de Él. Y bueno, estamos agradecidos porque Dios nos dio la habilidad de pensamiento. Dios nos dio una habilidad de pensamiento no para ser seguidores del mundo, sino para ser seguidores de Dios. Así que hay que prepararnos a nosotros, nuestro carácter, nuestra inteligencia, nuestra fuerza para el servicio de Dios, no para lo de este mundo, porque todo eso va a pasar. Y bueno, ahí sí me disculpa un poquito. Y bueno, yo los invito a que nos sigamos preparando, que así como yo me esforcé por querer agradar al mundo, me amó tanto que me desvió de todo eso y me dirigió al verdadero camino. Y mi mamá me cuenta mucho
que pues hay muchos más jóvenes que están pasando por lo mismo que yo. Me cuenta de hermanas que tienen hijos o hijas que pasan por lo mismo, que están descubriendo lo que es una verdadera educación, que lo que es una falsa educación, que es estudiar en una escuela del mundo, no es lo que Dios tiene planeado para nosotros. He escuchado que esos hijos son rebeldes con sus papás, porque los papás ya no están interesados en que sus propios hijos aprendan lo que el mundo quiere enseñarles, porque sabemos que eso los va a perder. Y yo los invito que si hay algún joven en esta tarde, en esta mañana, reflexione en esto, que si tus papás ya no te están dejando ir a estudiar o algo, no es porque no te amen o porque no quieren que seas alguien en la vida. Es porque te están preparando para algo mucho más elevado de lo que este mundo te ofrece. Así que yo aprendí mediante mi testimonio también que el aferrarse no es malo, porque si no es la voluntad de Dios te vas a perder. Y bueno, este tema de la verdadera educación en esa montaña de verdad fue una gran bendición para mí, porque ahí fue como el mensaje, la respuesta que yo había tenido todas esas noches en esas oraciones, donde yo le pedí a Dios que Él me dirigiera a lo que yo debía de estudiar, o en cuál facultad debería ingresar, o cómo podría obtener mi preparatoria. Todas esas oraciones que tuve durante mis 15 años, en mis 16, durante mis 17, incluso hasta mis 19 años, fueron respondidas en ese seminario en la montaña. Ahí entendí que Dios tenía algo mucho más grande para mí, que si me decía que no, era por amor a mí, que los intermediarios que puso ahí, Dios, fueron mis papás, porque ellos me detuvieron mucho a que yo pudiera estudiar algo. Y le agradezco mucho a Dios, porque yo ahora pues he tenido amistades que estudian, incluso jóvenes de mi propia iglesia, que estudian en escuelas del mundo. Y yo a veces me doy cuenta de lo alejados que están de Dios. Y a veces me pregunto que si yo hubiera estudiado, yo hubiera estado igual que ellos, alejados de Dios. Entonces, por eso es mi agradecimiento con este testimonio. Le agradezco mucho a Dios que me abriera los ojos a lo que es una verdadera educación. Porque la finalidad no es alejarme de Dios, es acercarme más. Y si un título me va a alejar más de Dios, no lo quiero. Y no debería ser difícil, pero lo difícil son las personas que te apuntan o las personas que pone Satanás para que te hagan caer. Entonces no dejen que las demás personas te apunten, no les prestes atención, porque son personas que están puestas por Satanás para que tú te alejes de Dios. Entonces yo quiero que todos los hermanos oremos por aquellos jóvenes que están pasando por algo similar a lo mío, a mi testimonio. He aprendido de muchos otros jóvenes que también han pasado por algo similar a lo mío. No es común, hermanos, porque vas a una iglesia y ningún joven estudia en casa, ningún joven dejó de estudiar. O si lo hicieron fue por falta de economía o tiempo, pero ningún joven dejó de estudiar por la idea de que es una falsa educación. Entonces no es muy común encontrar jóvenes como yo. Y de los que he escuchado,
pues espero que este testimonio les sirva a ellos para que tomen fuerzas de Jesús, porque con las propias nunca se va a poder. Y que puedan comprender que Dios tiene algo mucho más elevado. Y pues bueno, hermanos, quisiera decir más y tenía planeado decir más, pero espero que mi testimonio pues los invite a estudiar más de la verdadera educación, de cómo pueden llevarla a cabo, que si somos jóvenes aprendiendo, aprendan sobre esto, o que si somos papás, que si hay padres, puedan también aprender de este tema para poder llevarlo a cabo con sus hijos, para evitarles muchas cosas, para evitar alejarlos de Dios. Y pues bueno, hermanos, este, yo quisiera hacer una oración para concluir mi testimonio. Eh, pues me ganó el sentimiento, hermanos, porque pues no es algo que yo hable mucho y pues es algo muy personal para mí. Y como dije, me hubiera gustado decir mucho más, pero pues me gana el sentimiento. Y quisiera que todos inclináramos nuestro rostro para orar y así poder concluir yo con mi testimonio, ¿sí? Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro. A ver. Padre nuestro que moras en los cielos, Señor Padre, estamos agradecidos cada uno de los hermanos que pudimos presentarnos en este Zoom, Señor. Espero que el mensaje que haya intentado, a pesar de que me doliera, tú me hayas hecho instrumento tuyo, Señor. Señor Padre, te pido que por favor seas tú obrando en cada uno de nosotros. Hoy te habla una joven, Señor, que no es del todo perfecta, pero que está pasándola mal, Señor. Que la pasó mal y que está agradecida contigo porque le diste la bendición de abrir los ojos a tu verdadero mensaje. Señor, utilízame como herramienta, pero sobre todo primero dame la fortaleza y paz en mi corazón para yo poder hablar. Señor Padre, te pido esta tarde que tú sigas siendo con nosotros, que nos sigas guardando y alejando del enemigo. Yo sé que no soy una hija perfecta, Señor, pero quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero que seas tú quien siga dando respuestas en mi vida, que siga siendo tú quien me detenga si es que me voy a alejar, que siga siendo tú quien me quite y me dé, Padre. Señor, te sigo pidiendo para que sigas haciéndome sorda a los comentarios de las personas que solo tratan de hacerme caer por el enemigo. Padre, todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, pues este fue mi testimonio y espero que haya sido de mucha utilidad. Ya finalicé, no sé qué pueda seguir. Amén, amén. Pues yo te quiero decir que te felicito. Este, ay, también el baile, muchas cosas, pero sé que has sido una hija muy valiente y obediente, sobre todo a Dios y a tus padres, porque lo que te enseñó esa verdadera educación es gracias a que hoy sabes cocinar, sabes tejer, sabes bordar muy bonito, sabes pintar. Pues tienen muchas cualidades, muchas virtudes, muchos dones, pero siempre te he dicho que todos esos son para nuestro Dios, para que tú sirvas cuando vayas avanzando en lo que Dios te vaya poniendo para honra y gloria de Dios, siempre, siempre esos dones, utilizarlos al servicio de Dios. Y sé que este camino no ha sido fácil para ti, más que nada que eres más jovencita, pero que aún así, fuiste agradable a Dios y a tus padres, te lo agradezco mucho porque has sido un ejemplo muy grande para tus hermanas y para mí como madre. ¿Qué te puedo decir? Estoy agradecida con Dios, sigo pidiendo por ti y por todos los jóvenes. Tú sabes que es el ministerio que me encantan, los jóvenes, guiarlos, traerlos por lo verdadero.
Y aunque pareciera que todo es no, Dios tiene un cerco de ángeles de protección cuando es ese no, no ir a un lugar, porque no le honra, porque qué vamos a hacer. Entonces, gracias a Dios que no he batallado. También por aquí yo creo que está Cristi, otra jovencita de la iglesia que ha estado contigo ya ahí en casa y que está aprendiendo de todo esto, pues que sea de bendición también para su vida, ¿verdad? Porque ella dijo, hermana, yo ya quiero salir también con ustedes a la montaña. Y yo dije, amén, amén, qué bonito que acepte esta jovencita, la hermana Cristi, también de 21, 22 años. No sé si está por aquí Cristi, pero me da mucho gusto que seamos, eso es lo que Jesús quiere, que reflejemos a Cristo en nuestra forma de vivir, en nuestras acciones, en nuestro día a día. ¿Para qué? Para que otros digan, yo también quiero eso que esa personita tiene. Yo también quiero santidad, yo también quiero alejarme de lo que me está haciendo caer. Como siempre les digo, todo aquello que los aleja de la presencia de Dios, cuidado, cuidado, porque en verdad si es algo que te aleja de su presencia, de sus mandamientos, es algo que no le honra y las consecuencias pueden ser muy grandes. Entonces, pues te felicito por este tema para honra y gloria de Dios. Sigue participando así. Y espero Dios sane ese corazoncito de esos comentarios que te llegaron a hacer y en su momento te dañaron, ¿verdad? Pero sabemos que Dios puede restaurar todo, aún el corazón más roto. Que todo lo que hagas sea para honra y gloria y que Dios te bendiga en todo, mi hija. Te amo. Ok, Mía, Dios te bendiga. En verdad fue bueno escucharte y yo te voy a contar que yo conocí del Señor aquí en Nueva Zelanda, ya mayor, y yo le hablo a mis hijos y yo le digo, hijo, yo hubiera querido tener a alguien que mis padres se fueran sentados a leer la palabra de Dios, haberme enseñado sobre ese maravilloso Dios y ese Jesús maravilloso que tenemos, ese Salvador. Yo hubiera ahorrado, me hubiera ahorrado muchas lágrimas, porque he llorado mucho, porque me he equivocado mucho. Y todo, el Señor dice que cuando nosotros vamos a recibir persecución, te voy a contar algo, Mía. Alístate para esto que te voy a decir. Cada que te acerques más a Dios, va a haber más luchas. Te lo digo por experiencia propia, pero Jehová está contigo. No te olvides de eso. El Señor está contigo. Y eres una niña muy joven donde le aceptó el corazón y ha pasado cosas difíciles y has vivido cosas difíciles, pero Dios está contigo. No te olvides de eso. Y en los momentos más difíciles de tu vida, clama, siéntate, dale fortaleza. No pidas que te quite la prueba porque Él sabe hasta dónde nos deja vivir la prueba que nos toca vivir, porque a través de eso es que donde crecemos, a través de eso es donde fortalece nuestra fe. Nuestra fe no se fortalece cuando estamos bien, sino cuando estamos pasando pruebas. Es ahí donde viene la verdadera fe. Entonces, vas por buen camino. Dios te bendiga, mi amor. En verdad que me da mucha alegría haberte tenido acá con nosotros. Y bueno, y esperamos que pronto otra vez te vamos a tener de nuevo para que nos sigas contando, nos sigas hablando de las cosas lindas que ha hecho Dios o lo que has pasado, ¿ok? Dios te bendiga, te mando un abrazo, hermanos. Eh, vamos a ahorita a escuchar el himno y los esperamos la próxima semana lunes con predicación, miércoles con salud y después el viernes que viene vamos a un nuevo testimonio. Entonces, Dios te bendiga a cada uno de ustedes en las plataformas donde está. Mía, te mandamos un abrazo grande, que Dios te bendiga y grande desde aquí desde Nueva Zelanda. Un abrazo. Dios te bendiga, mi amor. Gracias, hermana. Feliz sábado. Feliz sábado.